Una población es... el conjunto completo de elementos que se desea estudiar. Bien. Pregunta 2. Una muestra es... y su conjunto representativo de la... Bien. En una muestra de 100 delfines se mide el peso de cada delfín. La variable a medir es, y la unidad experimental es... ¿qué variable se mide? ¿Y cuál es la unidad experimental? Muy bien. Era la última. Muy bien, Esteban, va primero. Decide Nico. Ahí va. ¿Cómo clasificás las variables edad y color favorito? ¿Qué tipo de variable es edad? ¿Qué tipo de variable es color favorito? Bien. Edad es cuantitativa continua y color favorito cualitativa. Bien. Muy bien, Andrea. Bien. ¿Cómo clasificás las variables nivel de desempeño? Bueno, regular, excelente y tiempo de descarga de un archivo. Nivel de desempeño. Nivel de desempeño, cualitativa, ordinal y tiempo de... Bien. Muy bien. Están ahí, chicos, disputándose el primer lugar. La diferencia entre las escalas de intervalo y razón aplicadas a variables cuantitativas es... la diferencia de las escalas de intervalo y razón aplicadas a variables cuantitativas. El 0 no indica ausencia. Bien. Bien. Y la última, ¿qué tipo de variable es y en qué escala se mide el área de una puerta? ¿Qué tipo de variable es el área de una puerta y en qué escala se mide? Es cuantitativa continua y la escala de mediciones de razón. Muy bien. Nico, en primer lugar. Esteban. Bien, chicos, muy bien. Bueno. A ver, vamos a sacar el juego. Ahí está. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les sirvió como para practicar un poquito? Sí, Bien. hay varios conceptos que hay que repasar. Sí, vamos a eso ahora, ¿sí? La idea es un ejercicio, un juego disparador, ¿sí? Y ahora vamos a repasar un poquito todos los conceptos para que queden bien claros y para que los afiancen, ¿sí? Esa es la idea. Ahora les voy a compartir una presentación. A ver.
Vamos a compartir. Dame un segundito que voy a buscar la presentación. Pantalla. Ventana. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la definición de estadística, ¿sí? La estadística es una ciencia, ¿sí?, que utiliza técnicas para recolectar y analizar datos. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? Es convertir esos datos en información útil para tomar decisiones, ¿sí? Son técnicas para recolectar datos, ¿sí? Nos vamos a dedicar a trabajar cuáles son esas distintas técnicas. Tenemos dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial. La descriptiva lo que hace es organizar y resumir datos, que es la estadística con la cual vamos a comenzar a trabajar nosotros ahora, ¿sí? Vamos a tabular los datos, ¿sí?, a través de tablas que van a resumir y organizar la información que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Bueno, ¿qué es la población? La población es el total de elementos, ¿sí?, que tengo para realizar un análisis, ¿sí?, permitiendo recolectar datos. Por ejemplo, si yo digo, quiero estudiar el total de personas, quiero saber la altura de todas las personas que viven en mi ciudad, ¿sí? La población sería el total de esas personas, ¿sí?, que habitan en mi ciudad. ¿Se entiende la idea? Es el conjunto que yo quiero estudiar. El conjunto universal, si habláramos de conjunto de Claro, todos los elementos. estudiar, por ejemplo, al total de personas que viven en, no sé, en La Plata, por ejemplo, yo quiero estudiar la altura de, cuál es la altura de las personas que viven en La Plata. Entonces mi población va a ser ese total de personas que viven en La Plata. Ahora, si yo tomo una parte, ¿sí?, o un subconjunto dentro de ese conjunto, elijo al azar 100 personas de ese total, ¿sí?, de personas que viven en esa ciudad, ahí estoy hablando de una muestra, ¿sí? Las 100 personas va a ser una muestra. ¿Por qué? Porque es un subconjunto, ¿sí? No es el total que yo quiero analizar, digamos. ¿Se entiende la idea? No sé si era eso. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, la población se clasifica en finita e infinita, ¿sí? Podemos tener población que nosotros podemos contar, digamos, y, o sea, que tienen un número limitado de elementos, y podemos tener una población que tiene un número ilimitado de elementos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería una población finita? El conjunto de personas que habitan en una ciudad sería una población finita, mientras que la población constituida, por ejemplo, por todos los posibles resultados obtenidos en los lanzamientos de una moneda es infinita. ¿Por qué? Si yo tiro una moneda, tengo dos posibilidades, que me salga cara o que me salga cruz. Eso es si yo la tiro una sola vez. Pero ¿qué pasa si yo la tiro un montón de veces? Si yo la tiro 1.000.000 de veces. Y voy a tener un montón de posibilidades, ¿sí? Si yo, imagínense, si yo la tiro 2 veces a la moneda, me puede salir cara cruz, o me puede salir primero cruz, después cara, o me puede salir las 2 veces cara, o me pueden salir las 2 veces cruz, ¿sí? Ahí tengo 4 sucesos, 4 posibles sucesos. Pero si yo la voy tirando cada vez más veces, los sucesos van a ser cada vez más y va a llegar un momento donde no los voy a poder contar. Por eso decimos que para este ejemplo la población es infinita.
Bueno, y el censo sería cuando examino a toda la población, ¿sí? Ustedes habrán escuchado de los censos que se realizan en una ciudad, ¿sí? Por ejemplo, para saber, no sé, el consumo de, no sé, estoy tirando un ejemplo al azar, consumo de en litros de agua de las personas que viven en una ciudad, ¿sí? Entonces se hace un censo a toda la población, se encuesta a toda la población, digamos, eso sería un censo. Bueno, y la diferencia con una muestra, la muestra es un subconjunto representativo, o sea, es una parte que se selecciona de la población, ¿sí? Por ejemplo, en el país yo tengo, no sé, la población la tomo como todas las personas del país, el peso de todas las personas que viven en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y yo tomo una muestra, sería escoger al azar, ¿sí? Una parte de toda esa población. ¿Qué ejemplo de muestra se les ocurre? Si yo estoy hablando de que la población son todas las personas que habitan en el país. ¿Se les ocurre algún subconjunto que pueda llegar a tomar? Un subconjunto, o sea, algo más pequeño, ¿sí? De todo ese conjunto de personas del país, tomo, por ejemplo, en su conjunto formado por las mujeres, ¿sí? Entonces voy a tener de toda mi población, que está formada por hombres y mujeres, voy a tomar solamente las mujeres, ¿sí? ¿Se entiende? El peso de las mujeres. No sé si se entiende la idea, ¿sí? De Sí. muestra y de población. La población es la totalidad, ¿sí? Que yo voy a analizar, y la muestra es un subconjunto que yo tomo de esa población. Tomo un conjunto más chiquitito, ¿sí? Una parte, selecciono una parte de la población, ¿sí? Esa sería la diferencia. Bueno, Si quiero, hola, sí, 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 una te consulta. Y si quiero tomar una muestra de la población, o sea, como hablábamos antes de un país, para sí, que sea representativo, necesitaría tomar, por ejemplo, de todas las provincias, porque si no sería sesgado, claro, sí, ¿no? sí, 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 sí. Si no, O sea, si quiero tomar como muestra de una población, por ejemplo, lo que decimos de las mujeres, serían todas las mujeres de Argentina y ahí tomar una submuestra, sería. sí, claro, pero yo nada, para que veamos la idea entre población y muestra, ¿sí? La muestra es un conjunto más chiquitito, ¿sí? Está bien, gracias. No, de nada. Eh, pero sí, sí, está buena la aclaración, ¿sí? Que tiene que ser representativo, ¿sí? O sea, que refleje las principales características y facilite el análisis, ¿sí? Entonces, de un país tendría que tomar, si se quiere, las mujeres y los hombres para que sea representativo, ¿sí? Pero la idea, tengan en cuenta de que siempre es un conjunto más chiquitito del conjunto más grande, ¿sí? Bien. Bueno, representatividad y aleatoriedad. La muestra debe ser representativa de la población, seleccionada mediante técnicas imparciales como el muestreo aleatorio. Tiene que ser representativa y tiene que tener un tamaño adecuado, que sea suficientemente grande para que sea precisa, pero eficiente para evitar excesos, ¿sí? O sea, no tiene que ser, eh, digamos, tiene que tener un tamaño adecuado, no tiene que, no tenemos que hacer cuentas de más, esa sería la idea, ¿sí? Bueno, la diferencia entre unidad elemental y variable. ¿Qué es una variable y qué es una unidad experimental? Bueno, la variable es una característica, ¿sí? Es una característica que varía, ¿sí? Para diferentes personas o objetos. Por ejemplo,
si yo digo color de ojos, es una variable, es una característica, ¿sí? Si yo digo color preferido, es también. Si yo digo tiempo, también, ¿sí? Tengo distintos tipos de variables que son atributos, ¿sí? O características. La unidad experimental, el cambio, es el individuo, ¿sí? La persona o el elemento o el objeto en el que se mide la variable. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, acá tienen un ejemplo, dice, en una muestra de 50 estudiantes de programación, se mide la altura de los estudiantes. Acá se ve claramente, ¿sí? ¿Cuál es la variable? La variable es la característica o el atributo que yo voy a, que tengo acá. ¿Cuál sería la característica? La altura. La altura, ¿sí? Esa sería la característica que va a ir variando, ¿sí? Para diferentes personas o objetos. En este caso, tengo los estudiantes, esas serían las personas, ¿sí? La variable entonces es la altura y la unidad experimental es el objeto en el cual yo estoy midiendo la altura, que es mi variable. ¿Se entiende la idea? Entonces, Sí. ustedes tienen que aprender esa diferencia entre unidad experimental y variable. La unidad experimental es cada uno de los objetos o personas de mi muestra, ¿sí? En este caso, la unidad va a ser el estudiante. Y la unidad, y la variable, perdón, es el atributo, ¿sí? O la característica. O sea, sería lo que estoy midiendo. Estoy midiendo la altura. Esa es la variable, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, y ahora vamos a ver los tipos de variables, ¿sí? Que ustedes van a encontrar, que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Hay una diferencia que distingue bien a una de la otra, ¿sí? Lo que las diferencia básicamente es que las cualitativas, como bien empieza con quali, de cualidad, es una cualidad que no se mide numéricamente. O sea, es un atributo que yo no puedo medir en números, ¿sí? Por ejemplo, Color de ojos. el color de ojos, o, no sé, el gusto musical, ¿sí? Son cualidades o atributos que yo no puedo medir numéricamente, ¿sí? Esa sería la idea de cualitativa. Y cuantitativas, en cambio, es una cualidad también o atributo, pero que sí se puede medir o cuantificar, ¿sí? Se puede dar un valor numérico, ¿sí? A esas variables. Pues el valor numérico puede ser discreto o continuo, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la diferencia. Entonces, volviendo a las cualitativas, que como decíamos no se pueden medir numéricamente, tenemos la escala nominal y la escala ordinal. O sea, las variables cualitativas pertenecen a esas dos escalas, la nominal y la ordinal. En la escala nominal, digamos que no tengo jerarquías, por así decirlo. Si yo, por ejemplo, digo, estoy hablando del color de ojos, el marrón no tiene una jerarquía mayor que el verde, o el verde no tiene una jerarquía mayor que el color de ojos azul, ¿sí? Digamos que no puedo establecer jerarquías entre el tipo de color de ojos, ¿sí? Esa sería la explicación, ¿sí? De la escala nominal.
Acá también le dice o el lugar de nacimiento, o sea, nacer en un lugar no es más importante que nacer en otro, ¿sí? Esa sería la idea. Y en cambio, la escala ordinal o la clasificación ordinal sí tiene jerarquías porque se introduce un orden entre categorías. Por ejemplo, nivel de desempeño, puedo decir que el nivel de desempeño de un alumno de estadística es excelente, bueno, regular o mal, ¿sí? Entonces, si yo digo que el nivel de desempeño del alumno es excelente, estoy diciendo que ese nivel tiene una mayor jerarquía que un alumno que tiene un desempeño regular, por ejemplo, ¿sí? O sea, ahí sí puedo establecer jerarquías. Otro ejemplo puede ser las medallas en las competencias, oro, plata y bronce, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que el ganador va a recibir la medalla de oro, ¿sí? Tiene un nivel de jerarquía mayor que el de bronce, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Voy bien? ¿Hasta acá? Sí. ¿Vamos bien? Bien. Bueno. Y ahora vamos entonces con las cuantitativas. Las cuantitativas, entonces, como dijimos, se pueden cuantificar o medir. Tenemos dos tipos de variables cuantitativas, que son las discretas y las continuas. ¿Sí? Ahora vamos a ver que las cuantitativas también tienen dos escalas, que son de razón y de intervalo, pero primero vamos a ver esta diferencia entre discreta y continua. ¿Sí? Las variables discretas toman valores finitos o infinitos, pero esos valores se pueden contar, ¿sí? O sea, por ejemplo, número de artículos vendidos, ¿sí? Yo puedo tener 2 artículos vendidos, 3 artículos vendidos, pero no puedo tener vendidos 3 artículos y medio, por ejemplo, 3,5 artículos o 4,5 artículos, ¿sí? Son números enteros. Siempre las variables cuantitativas discretas se refieren a números enteros, ¿sí? O también, por ejemplo, el número de accidentes ocurridos en un periodo. Yo puedo decir, en un mes, en mi ciudad hubo 10 accidentes, pero no puedo decir hubo 10,6 accidentes, ¿sí? Eso no está bien, digamos, ¿sí? Las variables discretas son números enteros, ¿sí? Las variables, que son cuantitativas discretas, toman valores enteros. En cambio, las variables cuantitativas continuas toman infinitos valores, pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo, ¿sí? Como por ejemplo, si yo hablo de la edad de los estudiantes de estadística, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante puede tener, no sé, 28 años, ¿sí? Pero también puedo decir 28 años, 3 meses, 4 días, ¿sí? O sea, puedo tomar valores reales, ¿sí? Esa sería la diferencia entre... Lo que pasa que nosotros en la práctica no decimos tengo 28,5 años, por ejemplo, ¿sí? Pero ustedes tengan en cuenta que tanto la edad, la altura, el peso, el tiempo, son variables continuas, porque eso me está diciendo que entre dos valores puede haber infinitos, ¿sí? Dentro de un intervalo yo puedo tomar infinitos valores. ¿Se entiende la idea? Porque eso es súper importante que lo entiendan, porque van a tener muchos ejercicios donde van a tener que decir qué tipo de variable es, y esto siempre tiende a confusión, lo que es la edad, la altura, el peso, el tiempo. ¿Sí? ¿Me van Sí, se siguiendo? entendió. Bien, bien, perfecto. Sí, sí, está buena la aclaración. Yo había leído el PowerPoint, o lo que estaba subido, pero ahora está más claro. Gracias. Bueno, buenísimo.
Sí, porque este tipo de variables continuas, ¿sí? En este tipo de variables, ustedes tienen que tener en cuenta que todo lo que se pueda medir, que tenga una unidad de medida, por ejemplo, para medir la altura, yo puedo medirla en centímetros, ¿no? Lo puedo medir con una cinta métrica. Entonces, todo lo que sea medible es una variable continua, cuantitativa continua, ¿sí? Tengan en cuenta siempre eso. El peso también se puede medir en kilogramos, ¿sí? En gramos, entonces es una variable continua. El tiempo también, ¿sí? Tengo horas, minutos, segundos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver las escalas, pero bueno, ya habíamos hablado un poquito de eso, pero vamos a hablar, vamos a ver algunos ejemplos. Habíamos dicho que la escala nominal se aplicaba a variables cualitativas. Y habíamos dicho que en este tipo de escalas o categoría nominal no había jerarquías, ¿sí? La escala nominal me permite identificar cuántos elementos pertenecen a una categoría, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, acá tiene un ejemplo donde dice el tipo de lenguaje de programación preferido, ¿sí? O sea, lo que me permite hacer es decir cuántas personas prefieren Python, cuántas personas prefieren Java, ¿sí? Identifica los elementos que pertenecen a una categoría. Esa sería la idea. Y la escala ordinal, que dijimos que también se aplicaba a variables cualitativas y se establecen jerarquías, ¿sí? Las categorías tienen una relación de mayor a menor sin indicar diferencias cuantitativas exactas. O sea, no me dice un número exacto de prioridad. Por ejemplo, acá en el ejemplo, prioridades de un ticket en soporte técnico. No me está diciendo cuál es la prioridad, si tiene prioridad número 1, número 2, no me lo está dando en números, sino me lo está diciendo estableciendo una relación de mayor a menor, como alta, media o baja, ¿sí? Estableciendo jerarquías. Y después tenemos para las variables cuantitativas dos tipos de escala, que son las de intervalo y las de razón. La diferencia entre estas dos es que las de intervalo, digamos que el 0, ¿sí? No indica ausencia de lo que se mide. Por ejemplo, si yo estoy midiendo las temperaturas en grados, ¿sí? 0 grados no indica que no hay temperatura, que hay ausencia de temperatura, sino que me indica que hay 0 grados, ¿sí? Esa sería la idea. Ustedes siempre tienen que tomar en cuenta eso, que en las de intervalo el 0 no indica la ausencia de lo que se mide, ¿sí? En cambio, bueno, y lo que hace también es permite identificar la magnitud exacta como la diferencia, permite sumar o restar, pero no permite multiplicar ni dividir, ¿sí? En cambio, en las de razón, sí tengo un 0 que me representa la ausencia de lo que se mide. Por ejemplo, el tiempo que tardo en abrir un archivo, por ejemplo, es una... Ahí el tiempo puedo tener 0, que se abra en 0 segundos, que no tenga tiempo. Entonces ahí el 0 sí me representa un 0 absoluto. ¿Se entiende la idea? O la cantidad de líneas de código en un programa. Por ejemplo, si yo no escribo ninguna línea de código, voy a tener 0 líneas. Y si yo escribo 2 líneas de código y otra persona escribe 4 líneas de código,
ahí puedo decir que 4 líneas es el doble de las líneas que escribió la primera persona. ¿Se entiende? Puedo multiplicar, puedo dividir, ¿sí? Sí. Profe, ahí yo tengo una pregunta. Sí. En el cuestionario de recién que hicimos en Kahoot hay una consigna, no me acuerdo bien cómo era, pero que comparaba o estudiaba el tiempo de descarga de archivos, creo que era. Sí. Y ahí No, yo me sí. confundí, yo puse escala intervalar y era de razón, pero no entiendo por qué es de razón. Si al estar midiendo los tiempos, uno puede identificar No, pero intervalos. había dos. Había dos. A ver, no recuerdo bien. A ver, vamos No, a ver de creo vuelta que el la consigna juego. era el estudiar el tiempo de descarga de archivos, de una determinada cantidad de archivos. Pero A ver, capaz que no lo. A ver, espera. Déjame mirarlo por las dudas. Em, Me parece que era la cuarta pregunta. ¿Cómo clasificás las variables nivel de desempeño y tiempo de descarga? Tiempo de descarga es cuantitativa. A ver, me puedo estar confundiendo con el cuestionario del aula, ahora que lo pienso. espera, porque no la. Espera, voy a volver porque no la encuentro. Creo que ya la pasé de largo. Pero es cuantitativa. Espera, déjame volver, porque capaz que yo no me di cuenta y la puse, a ver. Lo puse al revés, quizás. Me parece que estaba bien la opción o sea, que estaba bien, digamos, planteado en el juego, pero yo Sí, no, creo que yo no entendí bien la diferencia entre escala intervalar y escala de razón. claro, la idea sería que la de razón se toma, acá está, tiempo de descarga de un archivo. Nivel de desempeño es cualitativa. Ah, porque uno es cualitativa ordinal y tiempo de descarga es cuantitativa de razón. Sí, sí, no, está bien. Sí, no Eh, me queda claro por qué es de razón. No termino ahí de cerrar la idea. eh, la de, la de tiempo de descarga, porque vos, por ejemplo, podés descargar un archivo, eh, podés descargar un archivo en 0 segundos, ¿sí? Sí, Y ahí tomás el 0 como un 0, significa que no tardó nada en descargarse. En cambio, para una temperatura, el 0 no representa en sí la ausencia de temperatura, sino que hay 0 grados, de que seguís teniendo temperatura. Esa sería la idea. Aunque sea 0 grados, es una temperatura, no es la ausencia de temperatura, sino tenés una temperatura. ¿Sí? Esa sería la idea. bien. Por ejemplo, la cantidad de líneas de código, siguiendo con este ejemplo, vos podés tener 5 líneas de código, 6 líneas de código, 0 líneas de código, y ahí ya no tenés líneas de código. Cuando digo 0 líneas es porque tengo ausencia de líneas de código, ausencia de lo que yo estoy midiendo. ¿Sí? No puedo decir tampoco tengo -1 líneas de código o -2 líneas de código. En cambio, la temperatura sí puedo decir, tengo -1 grado centígrados o 1 grado bajo cero, ¿sí?
Esa sería la Bien. idea. Bien. Y ahí sí puedo comparar los valores. Sí, Cuando, por ahí me hace un poco de ruido porque, por ejemplo, si estamos comparando el tiempo de descarga 00, o sea, tiene como un valor continuo, puede ser 0,00009 milisegundos. sí, Entonces, sí, sí. Sí, sí, puede pero no, ser. no sería como un cero absoluto, ¿me explicó? Claro, sí. Sí, pero igualmente se toma al cero, se lo toma como, como una ausencia. Eh, Bien. por lo general no va a pasar eso, Sí, pero no entiendo que el pasa. ejemplo que estoy dando es como muy extremo, digamos, pero bueno, para cerrar bien la idea, digamos, desde No, la no, no, raíz del concepto. está bien, obvio. No, no, me parece Un perfecto ejemplo como común. hipotético, o sea, no existe que algo demore 0 segundos, algo va a demorar, pero es hipotético, digamos, nada más. Claro. Claro, claro, sí, sí, tal cual. Bueno, siguiendo con el power. Entonces ya con eso terminamos cómo se relacionan las escalas con los tipos de variables. Entonces, en resumen, decimos que las escalas nominal y ordinal se aplican solo en variables cualitativas y las de intervalo y de razón se aplican a variables cuantitativas. ¿Sí? Esas serían las relaciones entre las escalas con los tipos de variables, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta cuando ustedes tengan un tipo de variable. Si saben que es una variable cualitativa, entonces la van a poder clasificar o en nominal o en ordinal. Y si tienen una variable cuantitativa, la pueden clasificar o o en una escala de intervalo o en una escala de razón, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que dije, lo último? Por mi parte, no. ¿No? Bueno, bien, entonces ya con eso terminamos, ¿sí?